¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en nuestra sesión número 3 de nuestra materia de administración operativa. Les damos un cordial saludo. Recuerden, mi nombre es Alejandro Sánchez Hernández, su tutor. Al día de hoy vamos a tocar nuestra unidad número 2, que recibe el nombre de productividad. Si nosotros hacemos un pequeño recuento de lo que vimos en la unidad número 1, nos referíamos a todos estos elementos base que tenemos para entender lo que es la administración operativa. La administración operativa, recordemos que es el área específica de las empresas que se dedican a producir. Esto es transformar materias primas en productos. Y estuvimos revisando algunos elementos básicos sobre los cuales nosotros debemos trabajar. Espero que ya hayan realizado sus dos actividades que tenían pendientes y espero que no hayan tenido ninguna duda al respecto. El día de hoy nuestro tema es la productividad. Y la productividad es un tema, es un concepto que está muy de moda en este momento. ¿Por qué? Bueno, tenemos varias circunstancias. Primero que nada, si bien recuerdan la relación de la administración con la mercadotecnia, decíamos que tenemos cada vez más consumidores más exigentes en términos de lo que requieren para cubrir sus necesidades. Y por el otro lado, tenemos cada vez más productos. Y tener más productos implica que tengamos más empresas, por lo tanto la competitividad se vuelve un elemento cotidiano en el quehacer de todas las organizaciones. Por lo tanto, la productividad nos va a dar un punto extra sobre de lo que nosotros estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo. Para empezar este concepto de la productividad, nosotros tendríamos que establecer qué es, y la productividad se define como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos entre la cantidad de recursos utilizados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir una cosa muy simple. Si nosotros invertimos 4 pesos, nosotros debemos obtener por lo menos 8 pesos. Eso sería ser productivo por lo menos al 100%. La realidad es que las empresas buscan ser productivos en niveles mucho más altos. ¿Por qué debemos medir la productividad? Porque la productividad nos marca el índice de utilidad cotidiano que nosotros tenemos. Si bien es cierto, nosotros manejamos índices de utilidad numéricos en los estados financieros, nosotros tenemos que ir revisando cómo vamos trabajando nuestros productos y qué tan productivos son estos a la hora de ser desarrollados. Entonces, por eso es que la productividad se vuelve tan importante en la administración operativa. Esto implica dos circunstancias fundamentales. La primera es que con las materias primas que nosotros tenemos debemos de ser altamente productivos, producir en términos muy eficientes, eficaces o efectivos, que vamos a ver más adelante. Y la segunda es que si incrementamos la productividad, nosotros forzosamente tendríamos que elevar la utilidad de la empresa en términos netamente operativos, porque ya el producir utilidad en términos totales de la empresa depende de otros factores. También la productividad se puede medir desde el punto de vista de los empleados. ¿Qué quiere decir esto? En términos de empleados es sinónimo de rendimiento. ¿Qué tanto rendimiento tiene una persona en el momento en que desarrolla su trabajo? Y entonces podemos medir dos tipos de productividades. Una, la que se refiere al producto que nosotros tenemos, y dos, la que se refiere a las personas y cómo rinden dentro de la organización. Estos dos elementos los podemos medir sin ningún problema y nada más tendremos que establecer cuáles serían las bases sobre las cuales queremos establecer la medición de la productividad. Para poder establecer el concepto de la productividad, nosotros tenemos que definir el concepto de la calidad. Ya les había mencionado en sesiones anteriores un concepto simple que es la calidad se define como el punto óptimo de utilización de las cosas. Pero tenemos un elemento mucho más versátil que nos dice que la calidad es la velocidad a la cual los bienes y servicios se producen, especialmente por unidades de labor o trabajo. ¿Qué quiere decir esto?
Si se dan cuenta, cuando hablamos de la primera definición, que es el punto óptimo de utilización de las cosas, nos referimos ¿a qué? A la utilización del producto en relación al consumidor. Y en esta segunda definición de calidad nos referimos a prácticamente el área operativa en la cual está transformando las materias primas en productos. Y entonces la calidad desde el punto de vista operativo, ojo, escuchen bien, es qué tan rápido transformamos las materias primas en productos. Este elemento de calidad y productividad es fundamental. ¿Por qué? Porque nos dice qué tan rápido y bien lo hacemos. Si lo hacemos bajo esos dos enfoques, bien y rápido, estamos hablando de calidad operativa. Recuérdenlo, no se les olvide, por favor. Si nosotros decimos que la calidad es fundamental para la productividad, tendríamos que establecer 4 reglas básicas sobre las cuales nosotros trabajamos este concepto, que serían las siguientes. Pongan atención, por favor. En el primer caso tenemos mismas entradas, salidas más grandes. Tenemos la misma cantidad de materia prima, pero obtenemos cada vez más producto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una eficiencia productiva en términos de maquinaria o equipo. Esto implica que somos productivos en ese punto. Tenemos maquinaria sofisticada o maquinaria de punta que nos hace rendir más los materiales con los que contamos. En el segundo, incrementa la salida, disminuir las entradas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos más material, pero estamos produciendo menos. Aquí sucede a la inversa que en el caso anterior. Aquí nosotros tenemos más material, pero producimos menos. Quiere decir que posiblemente tengamos maquinaria obsoleta o en su defecto nuestro personal está poco capacitado. Y entonces aquí nuestra productividad tendría que ir a la baja. En nuestro tercer elemento, disminuir las salidas en forma menor que las entradas. Aquí vamos en un proceso en el que queremos reducir básicamente la producción y la queremos reducir debido a varias circunstancias. La primera es que el consumidor no adquiere nuestro producto, la segunda es que nuestra capacidad instalada no permite producir más o producir en forma eficiente o de calidad, y la tercera es que no tenemos la capacidad técnica para incrementar nuestras operaciones. Espero que queden claros los 3 primeros. Incremento de calidad, decremento de la calidad y una calidad que se ajusta a las necesidades que nosotros tenemos. Habíamos dicho que eran 4, entonces vamos a enunciar el cuarto elemento. ¿Sale? Capacidad incrementada de la calidad más producción. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos lleva a una empresa que está en expansión, que está creciendo, que se está desarrollando, en la cual necesitamos producir más e incrementar el punto de la calidad. 2 factores fundamentales: consumidores más exigentes
o competencia mucho más fuerte de la que nosotros habíamos pensado. En estos 4 elementos estamos hablando de la calidad igual a la productividad, donde requerimos forzosamente implementar mejoras o, en su defecto, ver que no estamos trabajando de la manera correcta, que es un elemento bien importante. ¿Sale? Para nuestro siguiente tema, que es efectividad, eficiencia y eficacia, yo me permito contar una historia que me parece que ejemplifica perfectamente lo que queremos decir. Resulta ser que hace algún tiempo, en la guerra civil, un capitán le dice a sus soldados, están en una junta, tenemos que planear las siguientes batallas, tenemos que establecer la estrategia que nosotros vamos a seguir. Y resulta que había, pues las condiciones higiénicas no eran tan buenas en aquel momento y por lo tanto había demasiadas moscas. Y al general le molestaba muchísimo el sonido de las moscas porque no lo dejaban concentrarse. Pide a 3 de sus soldados que eliminen a las moscas porque realmente ya no las puede soportar. Y estos 3 soldados toman diferentes caminos. Uno toma un rifle y dispara a las moscas, matando a algunas, no a todas. Otro, más osado, toma un pequeño cañón y hace explotar una pared completa, eliminando a gran cantidad de las moscas. Y otro soldado toma un poco de periódico y poco a poco va acabando con las moscas que se le cruzaban en el camino. Entonces, este ejemplo determina los 3 factores que nosotros queremos explicar, lo que es la efectividad, la eficiencia y la eficacia. No vamos a tomarlos en este orden porque para efectos pedagógicos, para efectos de enseñanza, es mucho más fácil iniciar con la eficiencia y la eficacia y luego rematar con la efectividad. Pero en nuestro caso y en nuestro ejemplo del general, tenemos 3 fundamentos. Aquí se ven los 3 elementos denotados. ¿Quién fue más eficiente? ¿Quién fue más eficaz? ¿Quién fue más efectivo? Eso lo responderán ustedes al término de la explicación o de la teoría que nosotros vamos a comentar. ¿Y por qué lo fueron? Espero que lo puedan comentar más adelante y sea motivo de discusión. Si nosotros vamos a la definición clara y concreta, dice eficiencia, capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles, aplicable preferentemente a las personas. Cuando hablamos de la eficiencia, tenemos un tipo de empresa, una empresa que esté en crecimiento, una empresa que no tiene problemas económicos, que no tiene problemas de recursos, que no tiene problemas de personal. Y entonces utilizamos todos los recursos disponibles para poder cumplir con el objetivo o con los resultados que se nos tienen encomendados. Eficacia. Decimos que es la capacidad de lograr el efecto deseado o que se espera sin que priven en ello los recursos. Aquí también tenemos empresas que tienen todos los recursos disponibles para poder realizar su actividad y que les permite pues poder hacer su trabajo cotidianamente sin esta presión de el recurso, de la maquinaria, sin el equipo o sin aquellos elementos que nosotros necesitamos. Entonces, en los dos, en la eficiencia y en la eficacia, tenemos rasgos bien básicos. Empresas que están en un grado de estabilidad fuerte, en un grado de estabilidad que les permite poder utilizar los recursos. Para este efecto, la eficiencia y la efectividad en condiciones ordinarias se miden a través de varios indicadores. Estos indicadores nos dan el resultado a través del empleo de los resultados que nosotros aplicamos al personal y que por lo tanto nos permiten medir en términos muy eficientes a las personas. Para el caso ya de la efectividad, nosotros tenemos una definición simple,
que nos dice que es la cuantificación de los logros de las metas. Y aquí me voy a permitir hacer una pequeña explicación muy simple de lo que nosotros queremos explicar en este punto. Cuando nosotros estamos hablando de la efectividad, vamos a referirnos en términos organizacionales, y cuando digo organizacionales me refiero a toda la empresa, me refiero al cumplimiento de ¿qué? De las metas totales que la empresa está persiguiendo. Si no hablamos de metas, ustedes tendrían que decir forzosamente que nos estamos refiriendo a objetivos en cualquiera de sus escalas de tiempo. Si nosotros hablamos de corto, mediano o largo plazo, estamos hablando de objetivos. Y si no, nos estaremos refiriendo solamente a ¿qué? A las metas. Por lo tanto, la eficiencia y la eficacia son elementos que le van a dar el resultado a la ¿quién? A la efectividad. Son elementos que tienen que ver con la capacidad que la empresa tiene para la utilización de recursos. En las dos se van a utilizar recursos disponibles. ¿Cómo se utilizan? Depende de quién, de la empresa y de su personal. Por lo tanto, la efectividad es el cumplimiento de las metas en términos cuantitativos. Esto es, nos va a arrojar un resultado en términos de dinero o en términos de cifras que se pueden interpretar a través de gráficas. Y cuando hablamos de la eficiencia y la eficacia, nos referimos a la cantidad de recursos que se utilizan para poder realizar los resultados cotidianos, ya sea en departamentos, ya sea en secciones, ya sea en coordinaciones o en su defecto, ya sea de manera individual. Por lo tanto, si nosotros queremos que una industria tenga la capacidad de ser eficaz, eficiente o efectiva, nosotros tenemos que establecer cuáles son los recursos con los que debemos contar, cuáles son los requerimientos con los que nosotros debemos de establecer el desarrollo de los resultados cotidianos. Si nosotros no tenemos estos tres elementos considerados, difícilmente nuestra productividad podrá incrementarse, podrá mantenerse o en su defecto, si no los tenemos, tenderán a disminuir el nivel de productividad que nosotros tenemos. Por una simple razón, porque decíamos, la productividad se puede medir bajo dos enfoques y espero en su cabecita ustedes lo recuerden. Productividad como maquinaria, donde estamos hablando de qué tanto produce una máquina en forma individual, y productividad fundamentada en el personal. Y aquí tenemos el primer punto de reflexión. La eficiencia y la eficacia dependen de quién, de los recursos que tenemos, pero estos recursos están desarrollados por las personas. Por lo tanto, la productividad se debe de medir en un inicio hacia las personas y después hacia la maquinaria, para que esto nos permita generar la efectividad. Espero que haya quedado claro, espero que en su casita o donde estén hayan podido revisar el gráfico, que lo puedan analizar y aparte que puedan discutir esta historia del general y cómo es que eliminaron a las moscas, quién fue efectivo, quién fue eficiente, quién fue eficaz y puedan responder muy claramente a estas interrogantes.
Pasando a otro tema, nosotros vamos a hablar de la medición de la productividad. ¿Qué es la medición de la productividad? Bueno, pues es el elemento por el cual nosotros determinamos un resultado a la actividad que tienen dos variables, repito, la maquinaria y las personas. Estas variables nos permiten establecer con claridad qué tan productivos somos en forma individual o en forma grupal. Una idea errónea que tenemos los empleados es que cuando miden nuestra capacidad es para despedirnos. En la actualidad eso es un error porque nosotros medimos la productividad no para despedir a las personas, sino para capacitar a las personas, que es un proceso por el cual nosotros debemos pasar. Nosotros en la industria moderna no buscamos despedir a las personas porque todos necesitamos trabajo. Lo que hacemos es capacitarlas para lograr el resultado que nosotros estamos buscando. Si las personas no se esfuerzan, entonces sí, no habría otra circunstancia más que despedirlas. Pero no, nosotros no queremos despedir a las personas, queremos que hagan mejor su trabajo porque así crecemos todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la productividad se puede medir en forma inmediata, se puede medir en un periodo determinado o se puede medir en forma global. ¿Esto de qué depende? Número uno, del tamaño de la empresa. Número dos, de las personas que van a realizar esta labor. Y número tres, del resultado que queremos que nos arroje. Para efectos muy prácticos, lo ideal es medir la productividad de las personas. Pero no se puede dejar de lado la productividad que van a medir la maquinaria. Aunque la maquinaria ya nos dan datos muy correctos y muy específicos de cuánto se puede medir. Si nosotros hablamos de un solo factor de medición, la productividad se le considera monofactorial. ¿Qué quiere decir? Vamos a medir una persona, cómo trabaja, cómo desarrolla su actividad. Esa productividad se va a recibir el nombre de monofactorial. Si vamos a hablar de un conjunto de personas, si vamos a hablar de un conjunto de maquinaria, si vamos a hablar de departamentos, la productividad se le va a llamar multifactorial. Cuando hablamos de la productividad monofactorial, tenemos la siguiente fórmula. Donde decimos, recuerden, esta es producción monofactorial. Y decimos, la productividad es igual a unidades producidas entre el número de empleados. Aquí tenemos un factor bien básico, porque decimos que es monofactorial, una sola persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona y cuántas unidades producidas se ven reflejadas en él? Recuérdenlo, estamos hablando del departamento de producción, donde las personas transforman materias primas en productos. Por lo tanto, es válido aplicar esta fórmula. Unidades producidas entre empleados utilizados. Y ahí nos dan una proporción muy simple de la productividad monofactorial. Espero que la pequeña fórmula haya quedado clara. Pero recuerden, reitero, porque esto es muy importante, si no crea confusión, que esto se refiere a personas que están produciendo y que están transformando materias primas en productos. Esto es que tienen a su cargo maquinaria o equipo donde se puede contabilizar la unidad producida. Si nosotros queremos hacer el cálculo de las unidades multifactoriales o de la productividad multifactorial, tenemos que recurrir a otra fórmula. Esta fórmula también se aplica a cuando el departamento
operación o producción cuando este tiene un tamaño bastante considerable y se producen varios productos al mismo tiempo. Y esto implica tener la capacidad para lograr la medición total de la productividad. Imagínense que por una empresa refresquera está produciendo refresco de cola, en otro refresco de limón y en otro refresco de manzana. Son 3 unidades que se deben de medir en forma única. Esto permite determinar quién es la que rinde más, ya sea para dar un premio, ya sea para dar un estímulo, ya sea para capacitar al personal o ya sea para que todas trabajen en el mismo canal. Y aquí tenemos una fórmula muy similar en la cual tenemos lo siguiente. Recuerden, esta es fórmula multifactorial. Y nos dice productividad es igual a trabajo más materiales más energía más capital más elementos varios. ¿Cuántos trabajadores utilizamos? ¿Cuántos materiales utilizamos? ¿Cuánta energía en términos disponibles tenemos? Esto es básicamente la luz. ¿Cuánto capital utilizamos y qué recursos varios tenemos a considerar? Esos elementos se van a sumar y la sumatoria se va a dividir entre el número de unidades producidas. Voy a quitar la raya de abajo para que no haya confusión entre las unidades producidas. Y esta fórmula utiliza diferentes factores, ojo, para un producto. Es muy importante señalar esto. Si nosotros hablamos de un producto o de diferentes productos en tamaño o en volumen o en presentación, no se puede medir la productividad multifactorial. Aquí estamos hablando, reitero el ejemplo de la empresa refresquera, de refrescos de envase de plástico, de una cantidad de mililitros y de una cantidad de precio muy similar. Porque si no, entonces la productividad multifactorial no se puede utilizar. No es válido porque el resultado no corresponde con las expectativas de la fórmula, porque estamos hablando de diferentes elementos. Espero les quede claro. Otra forma de medir la productividad que no es muy recomendable para las empresas productoras es a través de la cantidad de dinero que ingresa. Si la cantidad de dinero que ingresa es mayor a la cantidad de dinero invertido, nosotros decimos que tenemos una productividad amplia, aunque esto no necesariamente siempre sea en forma lineal, porque muchas veces podemos vender exponencialmente muy alto y otras veces exponencialmente muy bajo. Esto depende del consumidor, aunque el producto tenga la calidad suficiente, tenga los requerimientos necesarios y sea ampliamente satisfactorio. ¿Debido a qué? A que el consumidor a veces se le antoja otra cosa, así de simple. ¿Sale? Entonces, esta forma no siempre es la adecuada, pero pues muchas empresas la utilizan para pues medir su productividad. Espero haya quedado claras estas dos fórmulas básicas para la evaluación de la productividad en términos de personas y de productos. Pasamos a nuestro siguiente tema, que son los factores que afectan la productividad. Y aquí vamos a tener, como siempre en la administración, y ustedes lo sabrán muy bien a través de sus diferentes asesores, dos factores: los internos, los que son producidos por la propia organización, y los externos. Siempre cuando hablamos de administración vamos a tener esos dos factores: factores que nos afectan de manera interna y factores que nos afectan de manera externa. Igual a la inversa,
Elementos que nos benefician de manera interna, elementos que nos benefician de manera externa. Esa es una regla de la administración, tener que analizarlo porque con eso se puede desarrollar el enfoque FODA, muy de moda o muy actual. Y por lo tanto, pasaríamos a los elementos internos que afectan la productividad. Bueno, primero tendríamos los terrenos y los edificios. ¿A qué se refiere este punto? Se refiere a la distribución y ubicación de la planta en la que nosotros nos encontramos. Hay empresas que por su situación, la entrega de mercancías o el desembarque de mercancías resulta ser un proceso bastante lento y bastante complejo. Y si hablamos de edificios, a lo mejor la disponibilidad que tenemos de espacio no sea la suficiente y nuestra maquinaria esté pues, muy encerrada. Nuestro segundo punto serían los materiales. ¿Los materiales afectan la productividad? Sí. Materiales que no sean acorde a las necesidades del producto siempre van a ser más difíciles de trabajar, siempre implicarán un proceso más lento en lo que la persona se adapta a su manejo y por lo tanto va a disminuir la velocidad con que la persona produce. Tercero, la energía. La energía es costosa, sobre todo en nuestro país, es un elemento que es bastante caro en relación a otros y que por lo tanto sí aumenta la cantidad de dinero que nosotros invertimos para producir un bien y debe ser considerado porque la mayoría de la maquinaria trabaja a base de luz. Nuestro siguiente elemento, la maquinaria y evidentemente el equipo. Maquinaria obsoleta, equipo no actualizado, evidentemente hace que la productividad disminuya porque el tiempo es mucho más lento. ¿Cuántas veces quieren imprimir en su empresa, en su puesto de trabajo y la impresora no quiere? Y no quiere, y no quiere, y no quiere, le rezan, le lloran, hacen un salmo y ahí no sucede absolutamente nada. Lo mismo pasa con la maquinaria que nosotros tenemos para producir. Hay veces que no quiere, por más ajustes que le hagamos, porque es una maquinaria que ya tiene alrededor de 15 o 20 años o más. Esto es porque pues, la economía no nos permite comprar más. Y por último, el factor más importante desde mi punto de vista, que es el factor humano, en el cual, pues, si la persona no está capacitada, difícilmente puede rendir lo que se espera de ella. Los factores externos que nosotros tenemos es la disponibilidad de materiales, ya sea de uso directo del producto, ya sea de uso indirecto. Mientras más difícil sea conseguir el material, nuestra productividad tendrá que disminuir forzosamente. El segundo, la mano de obra calificada. Esto es, ya lo que tenemos adentro lo tenemos que capacitar, pero lo que viene de afuera sigue estando con poco nivel de capacitación, por lo tanto, sí es un problema al cual nos enfrentamos. El siguiente punto son las políticas estatales referentes a el uso de impuestos, el uso de suelo, las condiciones de seguridad y todos estos elementos que las instituciones gubernamentales nos solicitan para poder realizar nuestro trabajo. La siguiente es la disponibilidad de capital o inversión que nosotros tenemos para poder producir. Muchas veces nos vemos muy comprometidos porque nuestra producción no es tan grande y debemos a veces cumplir con los requerimientos que el propio mercado nos solicita para poder ejercer la productividad. Y por último, lo que son nuestras medidas de ajuste. Nuestras medidas de ajuste se refieren al entorno económico y cómo este entorno económico sí afecta nuestras operaciones cotidianas y por lo tanto afecta nuestra productividad. Ya para finalizar, hablaríamos del programa de mejora de la productividad. ¿Cómo mejoramos la productividad? Bueno, pues tenemos algunos pasos sobre de los cuales nosotros deseamos incrementar la productividad. Evidentemente capacitación, evidentemente actualización, evidentemente análisis de los recursos que tenemos disponibles, como los materiales, como el capital, como el recurso humano, son fundamentales para mejorar la productividad. Y estas características se van a mejorar de acuerdo a lo que nosotros tenemos dentro de la empresa, porque eso es lo que nosotros podemos manejar. Lo que está fuera, los elementos externos, solamente nos ajustamos, lo que está dentro lo modificamos.
Y por ahí tenemos 5 bloques sobre de los cuales nosotros podemos ejercer estas mejoras a la productividad. Y tendremos que decir que estas características están fundamentadas bajo los esquemas financieros, bajo los esquemas productivos, bajo los esquemas mercadológicos que nosotros tenemos para poder ejercer una mejora. Tenemos, les decía, 5 bloques para analizar la productividad, en los cuales nosotros buscamos que las empresas, bueno, sean cada vez más productivas. Estos 5 bloques se transforman en estrategias. Estas estrategias le permiten a las empresas poder desarrollar estos incrementos en la productividad que no son mágicos, habríamos de mencionarlo, que son graduales, poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque son un proceso. La primera estrategia es aumentar la producción utilizando el mismo nivel de insumos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aumentar la productividad, la producción con el mismo nivel de insumos. Lo que nos dice es que tenemos maquinaria y equipo altamente eficiente que nos permite generar una cantidad de producto mucho mayor. Y aquí tenemos empresas que se han actualizado en términos de su maquinaria, su equipo y el manejo de los materiales por parte de su personal. En el número 2 tenemos la utilización, aumentar la producción y disminuir los insumos. Al aumentar la producción y disminuir los insumos, lo que hacemos es que encontramos materiales que se pueden ajustar a el producto que ya tenemos y por lo tanto esto nos hace aumentar la productividad. En nuestra estrategia número 3, para el mismo nivel de producción, disminuir los insumos. Volvemos al mismo punto. Tenemos que encontrar cómo utilizar menos materiales, menos materias primas, menos complementos para la misma cantidad a producir. Esto puede ser a través de avances tecnológicos, donde utilizamos productos o sustancias que nos hacen utilizar menor cantidad, o en algún proceso que eliminamos, pero que no afecte el rendimiento del producto. Nuestra estrategia número 4, aumentar la producción a una tasa más rápida que los insumos. ¿Esto qué quiere decir? Que la producción se incrementa y utilizamos todas las reservas de materiales que tenemos disponibles para poder producir. No dejamos niveles de stock altos en almacén porque estamos trabajando ¿qué? Al mínimo. Esto nos forza a no equivocarnos al momento de producir. Y finalmente, la estrategia número 5, disminuir los insumos a una tasa más rápida que la de producción. Esto implica que nuestros insumos se van a ajustar al nivel de producción simplemente para sobrevivir en el mercado. Esto debido a las condiciones económicas, de competencia o de saturación del mercado por la gran cantidad de productos. Esta última estrategia no es la más recomendable porque pues estamos hablando de una empresa que busca sobrevivir o que busca alargar un poco más su vida como empresa, aunque al final del proceso estas empresas siempre tienden a desaparecer. Por lo tanto, no es la más ideal, solamente nos da un tiempo en el cual nosotros podemos buscar otras estrategias, no solamente de productividad, tal vez de competitividad o tal vez financieras, para que la empresa resurja, o en su defecto nos dé tiempo para hacer el pago a proveedores o a alguna institución gubernamental con la que nosotros estemos comprometidos, pero realmente no es la más adecuada. Las 4 anteriores, sobre todo la número 3, es la más importante y nos permite pues trabajar en un entorno muy favorable. También la estrategia número 4 nos permite trabajar en un entorno muy favorable donde tenemos el equipo correcto, la maquinaria adecuada, el personal capacitado y los resultados totalmente definidos, donde nosotros podemos pues trabajar sin ninguna complicación, donde realmente somos muy efectivos. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Les agradezco su atención
Y bueno, su actividad estará muy sencilla, es completar algunos paréntesis, son algunas preguntas, todo referente a los temas que hemos visto hoy y sobre todo con las diapositivas les ayudará a poder entender a qué nos estamos refiriendo. Sin más por el momento, bueno, pues me despido y que tengan un excelente día, se cuiden mucho y hasta luego.